comencemos. Entonces, básicamente, el segundo parcial, ¿cierto? De cálculo vectorial toca lo que es límites y continuidad, ¿cierto? Lo que es derivadas parciales, lo que son las derivadas direccionales, lo que es la linealización, lo que es la parte de regla de la cadena, ¿cierto? Regla de la cadena. ¿Qué más entra ahí? Bueno, máximos y mínimos, ¿sí? Y lo que es la parte de multiplicadores de Lagrange. ¿Listo? Ahora, si alguno de ustedes tiene un parcial del semestre anterior y lo tiene ahí, si me lo puede rotar al grupo, perfecto, muchas gracias, se lo agradecería y lo podríamos estar haciendo el próximo taller. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar entonces, muchachos, y el primer tema es la parte de, bueno, entonces coloquemos la parte de, coloquemos acá, teoría, segundo parcial. Entonces, la primera parte es la parte de límites, límite y continuidad. Básicamente, a ver, desde la parte del cálculo diferencial, venimos hablando nosotros de límites, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros recordemos que en la parte de cálculo diferencial nosotros podíamos analizar los límites de manera gráfica, ¿cierto? Pero resulta, pasa y acontece que analizar gráficamente un límite en 3 dimensiones o en varias variables es muy complejo, ¿cierto? Ya que, o sea, no es posible básicamente observar los diferentes puntos, ¿cierto? Sino que nosotros lo que tomamos o las imágenes que tomamos en este caso son porciones y son porciones en forma de discos. Sabemos nosotros desde el cálculo diferencial que la parte del límite lo escribimos así. El límite cuando x tiende a cierto valor, pero en este caso es x, y, ¿cierto? Espérenme un momentico. En este caso es x, y, ¿cierto? O coma z también, ¿sí? Claro que eso casi no se ve, pues porque es mucho más complejo. Entonces, cuando x, y tienden a un punto, a, b, ¿cierto? Juan, ¿y de quién? ¿Del límite de quién? De una función f de x, y, ¿cierto? Esto va a ser igual a ¿qué? A L. Recordemos que f de x, y, recordar que f de x, y, yo lo puedo escribir, básicamente es como decir yo z. Listo, muchachos. Eso tengámoslo en cuenta. Listo, son cositas. Listo, puede ser muy, muy breve, pero es necesario, es muy necesario. Entonces, esta es la denotación del límite para varias variables, para múltiples variables, ¿cierto? Obviamente, cuando me preguntan a mí si una función es continua, ¿qué significa, muchachos, que una función sea continua? Alguien que me responda. ¿Qué significa que una función sea continua? De todo lo que ya sabemos de cálculo diferencial y todo. ¿Qué significa que una función sea continua? Es el mismo valor por la derecha. No, que una función sea continua significa que no tenga sobresaltos durante el punto o el intervalo que se está analizando. Exactamente, que no presenta indeterminaciones, que no se presenta sobresaltos. Listo. Eso es lo que significa que una función sea continua, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veíamos los límites en 2 dimensiones, ¿cierto? En 2 dimensiones, nosotros, digamos, teníamos una gráfica que venía así, ¿cierto? Y digamos, acá tengo el 2 y esto lo voy a llamar f de x. Espera un momentico. F de x, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa en este caso
es de que, digamos, cuando yo tenía en 2 dimensiones y yo decía, ¿cuál va a ser el límite de la función f de x cuando x tiende a 2, digamos? Entonces, analizábamos cuál era la imagen, ¿cierto? Y mirábamos acá el valor de y, ¿sí? Eso. En este caso, las aproximaciones, ¿sí? Las aproximaciones son muy difíciles de ver, son muy difíciles de ver, ¿cierto? No son tan sencillas como en una variable como lo acabamos de ver, ¿sí? Ya que en este caso lo que analizamos nosotros no solo es por la izquierda y por la derecha, sino que también analizamos por arriba y por abajo, ¿sí? Porque recordemos que son básicamente en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace más complejo el límite y la continuidad en varias variables. ¿Listo? Ahora, a partir de esto, ¿qué sale? A partir de esto, muchachos, ¿qué va a surgir? Surge lo siguiente. Lo que llamamos nosotros, bueno, lo que llamamos todos nosotros la solución de límites por trayectorias, ¿cierto? ¿Sí recuerdan esto o no recuerdan esto? Listo. Por trayectorias. Entonces, ¿qué significa por trayectorias? Acercarse a curvas que, pues, que pasan por el punto de origen. Por el punto de origen, el punto a analizar. Ah, bueno, sí, en este caso, Hablemoslo, claro, tenemos que del hablarlo de punto manera A. general, ¿no? Sí, sí. Claro, tenemos que hablarlo de manera general. ¿Listo? Entonces yo voy a poner un punto aquí cualquiera, ¿cierto? Yo voy a poner aquí un punto cualquiera. Entonces, las primeras, básicamente, muchachos, vean, las primeras, ¿cómo se podría decir, Alan? Las primeras trayectorias, ¿sí? Las primeras trayectorias que analizamos nosotros, ¿sí? Son las rectas que vienen así, ¿sí? Y estas rectas es cuando nosotros vamos a solucionar un límite y decimos que y es igual a 0 o x es igual a 0. ¿Sí lo ven? Estas rectas, esas aproximaciones es lo que me equivalen a esto. Y esas son las primeras trayectorias que nosotros tenemos que analizar en un límite. Eso depende, claro está, ¿de qué depende? Eso depende de, muchachos, eh, si nosotros, digamos, si se ve muy obvia, ¿cuál sería la trayectoria ideal para la solución de ese límite, cierto? Ahora, si resultó que fue, ¿cómo decirlo? Si resulta que que el límite existe en estas trayectorias, pues es necesario analizar otras trayectorias. La siguiente trayectoria a analizar es cuando tengo las rectas, cuando se aproximan rectas de diferentes direcciones y con diferentes pendientes. Es decir, espéreme un momentico. Tin, tin, plin, tin, 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 tin. Coloquémoslas de diferente colorcito para que pillemos. Las azulitas, muchachos, son las otras aproximaciones. Esas aproximaciones es cuando decimos nosotros, x es igual a y, ¿sí? O cuando tengo una recta, digamos, de este tipo, que tiene una pendiente, ¿cierto? Entonces, ¿eso cómo lo podríamos escribir? Pues sencillo, y es igual a mx, ¿sí? Alguna cuestión así. O sea, cuando multiplico a la variable por una constante, y esa constante equivale a una pendiente. No sé si ustedes han visto o han realizado límites en los que ustedes hacen trayectorias y ustedes dicen, no, pero sería más fácil que yo coja y 2x.
Reemplazo a y por 2x. Este 2 de aquí, muchachos, me indica es esto, una pendiente. ¿Sí lo ven? Entonces, ahora que listo, que nos dio que existe, pues, que el límite existe, ¿sí? Es necesario comprobarlo, es necesario seguir comprobándolo. Y vamos a comprobarlo de la siguiente manera. Bueno, espérame un momentico. La siguiente son aproximaciones a lo largo de toda curva que pase por ese punto, ¿cierto? Bueno, recordemos que eso sería un punto A, B, eso sería también un punto A, B, ¿sí? Y yo aquí tengo el mismo punto A, B. ¿Y ahora qué pasa? Que yo aquí tengo aproximaciones por medio de curvas. ¿Cómo así, Juan, por curvas? Claro. Digamos, yo tengo aproximaciones aquí así y una curva aquí así. Es cuando nosotros, muchachos, utilizamos y decimos, no, es más fácil reemplazar y igual a x al cuadrado o x por y al cuadrado. Miren que y al cuadrado equivale a una parábola y eso es una curva, muchachos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me significa una aproximación a lo largo de todas las curvas que pasen por ese punto A, B. Y esas serían las trayectorias más comunes para nosotros poder utilizar y resolver en un límite de varias variables. ¿Sí? Ahora, lo que yo siempre, bueno, esto no eh, esto no está en ningún libro, ¿sí? Esto no está en ningún libro. Pueden haber más tipos de métodos, pero los que yo siempre tengo en cuenta, yo, Juan Camilo Coronado, siempre tengo en cuenta, y yo digo, y para mí existen tres tipos para resolver ese tipo de límites, o sea, tres tipos de métodos para resolver ese tipo de límites. Entonces, existen tres tipos, bueno, o tres métodos para resolver límites. Yo sé, muchachos, que esto no reemplaza una clase, ¿cierto? Pero la idea es que eh, podamos entender un poco lo que es la parte teórica de todo ese segundo parcial, porque esto es lo que nos hace pasar, literal, la teoría. Y espero que lo entendamos un poco. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los tres métodos para mí? Y vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuáles son los tres métodos para mí? Los métodos son el algebraico, ¿sí? Por trayectorias y el combinado. ¿Oíste, Juan? ¿Cómo así que el combinado? Parce, a mí ese profesor jamás me ha nombrado de eso. Sí, el combinado es una palabra que yo me lo inventé, ¿sí? Que yo me inventé para ese tipo de soluciones. ¿Cómo así que te lo inventaste? Sí, o sea, lo que pasa es que yo considero que al mezclar estos dos tipos de métodos, estos dos métodos, pues, para mí es una combinación, ¿sí? Es decir, yo puedo resolver límites por medio de operaciones algebraicas, por medio del método de trayectorias, o a veces es necesario primero realizar un proceso algebraico, después un método de trayectorias, y eso es a lo que yo llamo el combinado. ¿Listo, muchachos? Para que quede claro eso. Hasta aquí, ¿vamos bien o tenemos alguna inquietud o algún problema? Todo súper bien. Perfecto. Entonces, una nota importantísima, importantísima, yo siempre insisto en esto, ¿cierto? Y es lo siguiente, no se puede aplicar
L'Hopital directamente en 2D. Yo no puedo aplicar ese tipo de métodos o teoremas, como sea, en una función que esté en 2 dimensiones, muchachos. Yo no puedo aplicar L'Hopital. Yo no puedo aplicar L'Hopital en una función de 2 variables, ¿sí? Para aplicar L'Hopital es necesario, muchachos, ir o bueno, convertir por medio de procesos algebraicos o trayectorias, ¿sí? Utilizar coordenadas polares, claro que sí, claro que sí. Tú puedes utilizar coordenadas polares, pero mira que lo que estás haciendo es convirtiendo esa coordenada. Es más, si quieres, ya vimos básicamente lo que es la parte de trayectorias, que esa es como la parte teórica de la parte límite, ¿cierto? Si quieres, Gabriel, hacemos un ejemplo con polares. Sí, sí, hagamos un ejemplo con polares. ¿Listo? Entonces, a ver, bueno, ejemplo uno. El límite de x cuadrado por el seno de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Sobre x cuadrado más y cuadrado. Lógicamente, muchachos, eh, bueno, y esto tiende a 0,0, ¿sí? Bueno, lógicamente, muchachos, yo veo un límite de este tipo y yo automáticamente eh, lo interpreto por polares, ¿no? Pues porque si lo voy a hacer de esta manera, ¿qué? Se me vuelve muy complejo este tipo de límites. Entonces, lo primero que uno debe hacer cuando va a resolver un límite es que evaluar, ¿cierto? Vamos a evaluar ese punto, pues, esta función en el punto 0,0. Es decir, esto me va a quedar 0/0, ¿cierto? Porque aquí abajo me va a quedar 0, aquí arriba me va a quedar esto 0, todo esto 0, y pues lógicamente me va a dar esto 0, listo. Eso me va a dar 0/0. Listo. Ahora, voy a aplicar aquí coordenadas polares, ¿cierto? ¿Cómo hago las coordenadas polares? Pues sencillo, recordemos que tengo x igual al radio por el coseno de pi, de teta digo, y igual al radio también por el seno de teta, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo yo? Miren, miren, escríbanlo si quieren, escríbanlo. Igual esto va a estar aquí, ¿cierto? Y tengo que el radio, cuando el radio tiende a 0, ¿sí? De tal manera que teta pertenece, o bueno, teta está entre 0 y 2pi, ¿sí? Ahora, también otra cosa que debo tener en cuenta es que x cuadrado más y cuadrado, recordemos que esto es una circunferencia, es igual al radio al cuadrado. ¿Listo? Ahora, esto se los voy a encerrar aquí para que lo tengan en cuenta. Ese es el cambio de coordenadas, muchachos, en polares. ¿Listo? Eso debemos tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Eso es en general. Juan, pero es que no sé qué tal vuelta. Eso es en general, muchachos. Eso es en general. ¿Sí? Eso es en general. Entonces lo podemos aplicar siempre y cuando podamos aplicar las coordenadas polares, ¿verdad? Entonces,
Aplicando las coordenadas polares, nos va a dar esto, que el límite, cuando x, y tiende a 0,0, ¿cierto? ¿De quién? De 6xy sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? No, espérame un momentico, perdón, que me equivoqué acá, muchachos. Me equivoqué acá. Me cambié de ejercicio, imagínense. Me embarré, perdón. R, recordemos que tiende a 0, ¿sí? Acordémonos que, ¿cuánto es x cuadrado? ¿Cuánto es x cuadrado? X cuadrado, pues, es elevar esto al cuadrado. Es decir, R cuadrado por el coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Por el seno. Miren que x cuadrado más y cuadrado equivale a r cuadrado. Y todo esto dividido ¿entre quién? Entre r cuadrado. Listo. Ahora, miremos que este r cuadrado está multiplicando con este r cuadrado, ¿cierto? Por consiguiente, me va a quedar esto, que el límite, cuando r tiende a 0, del coseno cuadrado de teta por el seno, espera un momentico, perdón, el seno de r cuadrado sobre 1. Ya habíamos cancelado, ¿se acuerdan? Este con este. Ahora, lo evalúo. ¿Y si yo lo evalúo, qué me va a dar? Me va a dar que esto es igual a 0. Cuando r es igual a 0, el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces, 1 por 0, 0, y el límite va a dar 0. Entonces, mira, esa es una manera de resolver el límite, y esto es lo que yo llamo, lo que para mí, para Juan Camilo Coronado, yo llamo el método algebraico. ¿Listo? ¿Quedó claro, muchachos? ¿O alguna pregunta, algún inconveniente con esto? ¿Es necesario que hagamos otro o tiramos o seguimos con la teoría, con la otra teoría? Juan, ¿cierto que al final quedó coseno cuadrado de teta que multiplica cero? Coseno cuadrado de teta que multiplica 0. Eh, Ah, pues, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Listo. Sí, 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 tenés toda la razón. Tenés toda la razón. Tenés toda la razón. Bueno, Bueno, no sé si sería posible hacer otro con usando la parábola. usando trayectoria parabólica. Ajá, Listo, claro que sí. Claro que sí. gracias. Ya con gusto, papá. Entonces, este es lo que yo llamaba el método algebraico. Listo. Método algebraico. Listo. Ejemplo 2. Tengo el límite cuando de x, y, bueno, de una función, cuando x, y tiende a 0,0 de la siguiente función. 2x al cuadrado por y sobre x a la 4 más y a la 2. Y eso es igual a 0 sobre 0. Listo. Ahora, ¿qué hacemos, muchachos? Primero, 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 vamos a probar, bueno, este lo vamos a hacer por el método de trayectorias. Listo. Primero, vamos a analizar, vamos a probar por la siguiente trayectoria, muchachos. Vamos a probarla por la trayectoria y igual a mx. ¿Listo?
Recordemos que esa trayectoria es la trayectoria de todas las rectas que se aproximan a el punto A, B, ¿verdad? Lo vimos teóricamente. Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa que donde va la Y, donde está la Y, vamos a poner nosotros MX. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el límite de X cuando tiende a 0, ¿cierto? De 2x al cuadrado, miren que y vale mx, ¿cierto? Sobre x a la 4 más m a la 2, x a la 2. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Esto me va a dar que el límite de x cuando tiende a 0, ¿cierto? Miremos de que entre x a la 4 y x a la 2 hay un factor común, ¿cierto? Y este factor común yo lo voy a cancelar con este de aquí, ¿verdad? Es decir, esto acá arriba me va a quedar 2xm. Juan, ¿y de dónde viene ese x? De la x que acompaña a la m. Dividido, recordemos que sacamos factor común, x al cuadrado más m al cuadrado. Listo. Ahora, voy a evaluar el límite. ¿Qué me va a evaluar? ¿Qué me va a decir el límite? Mire que si yo reemplazo la x por 0, el numerador me va a quedar 0, ¿cierto? Y acá abajo me va a quedar m2. Recordemos que cualquier número, bueno, el 0 dividido cualquier número va a dar 0. Entonces, ese límite primero me va a dar 0. ¿Claros hasta aquí? ¿Claros hasta aquí, muchachos? People, Juan, yo tengo una pregunta. Cuando pregunta. se utiliza ese método de por trayectorias, se supone que es como para ver si el límite existe, ¿cierto? Más no Claro, decir claro, que es un claro, punto como tal, ¿cierto? claro. Mira, lo que pasa es que cuando yo utilizo el método de trayectorias, ¿cierto? Porque es necesario inclusive no solo hacerlo por una trayectoria, porque, porque puede que por una trayectoria sí me dé, pero por la otra no. Entonces, por ejemplo, si yo lo hago por la primera trayectoria, que es la trayectoria esta, mira, ¿estás viendo mi cursor? ¿Sí lo ves? Sí, Listo, mira, cuando tú haces primero por esa trayectoria y digamos te digo que el límite existe, ¿cierto? Resulta que para que el límite exista, te tiene que dar lo mismo en esta trayectoria y lo mismo en esta trayectoria, ¿sí? Entonces, si digamos, no te da lo mismo en esta trayectoria que en esta, automáticamente tú dices que el límite no existe. Porque para que el límite exista, no importa la trayectoria que se acerque a ese punto, cualquier trayectoria siempre me debe dar la misma. Siempre el límite me va a dar el mismo. ¿Sí ves entonces por qué es necesario hacer más trayectorias para poder comparar, para poder comprobar un límite? sí, sí, claro. Exactamente. ¿Sí te respondí o no? Sí, sí, Sí me respondí. respondiste. Sí, dale, dale, dale. Yo creo que me fui un poco, ¿cierto? O no sé si te respondí la pregunta. Ah, no, Bueno, y con eso comprobé algo de la teoría. listo, dale. Entonces, como hablamos ahorita con el compañero, ya que sabemos de que necesariamente necesitamos comprobar otra trayectoria, vamos a probar por la siguiente trayectoria. Por trayectoria parabólica. Es decir, y igual a x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que sea y igual a x al cuadrado? Que si yo utilizo esta trayectoria, si yo hago el límite por esa trayectoria, muchachos, tiene que darme 0 para que pueda existir. Entonces, x tiende a 0, ¿cierto?
Y recordemos, miren, este es el límite original, este es el límite original, y recordemos que donde va la y va x cuadrado, es decir, 2x cuadrado por x cuadrado sobre x a la 4 más, miren que x al cuadrado, y eso sería a la 2, es decir, x a la 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Esto me va a dar que el límite de x cuando tiende a 0 de 2x a la 4 sobre 2x a la 4, miren que se cancela y esto me va a dar 1. ¿Sí ven? Y el 1 es diferente del 0. ¿Sí? Por consiguiente, ¿qué va a pasar aquí? El límite no existe. ¿Cierto, muchachos? ¿Sí me entendieron? ¿Sí vieron cómo hacer un problema de trayectorias y cómo es la diferencia de un problema algebraico? Miren que cuando yo realizo un límite por medio del proceso algebraico, es necesario, o sea, no es necesario hacerlo por más trayectorias o por más tipos de soluciones. Simplemente si yo sé que el límite existe. En cambio, si yo lo hago por trayectorias, yo tengo que demostrar porque en algún momento posiblemente, puede que el límite no exista, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, pues ya en vista de eso, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Cuéntenme. ¿Seguimos con la teoría? ¿Sí? Los compañeros que me preguntaron y todos. No, porque no todos, o sea, Juan, lo que pasa es que tú no no todos los límites les puedes aplicar polares. Muchas veces es más fácil realizar un límite por trayectorias que por algebraico. Entonces, pues para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces continuamos, muchachos, con la parte de derivadas parciales. ¿Listo? Entonces, seguimos con la teoría y tenemos derivadas parciales. Recordemos que este es lo que estamos haciendo, es como con el fin de que refresquemos un poco la memoria de toda la parte teórica y como todo lo que hemos visto pues para este segundo parcial y no nos cojan con los calzones abajo. Bueno, resulta, muchachos, que así como hablábamos nosotros, ¿se acuerdan? En cálculo diferencial que hablábamos de los límites eh, y después del límite que podíamos demostrar la derivada, entonces que la demostración de la derivada es por medio de límites, ¿sí? Aquí también es la misma cuestión, ¿sí? Aquí una función está dada, la derivada pues de una función está dada por lo siguiente. Tengo dy sobre dx. Esto va a ser igual al límite, ¿cierto? Si se acuerdan de esta ecuación, miren, ¿se acuerdan de esta ecuación? Esta ecuación es de una dimensión. O sea, esto es lo que vimos nosotros en cálculo diferencial, ¿sí? Que teníamos esto menos f de x y esto sobre h. Pues resulta que en cálculo vectorial, en cálculo multivariado, ¿sí? Ya hablamos es de la derivada de z con respecto a cierta función como tal, o sea, a cierta variable como tal, a dx. Y eso se va a expresar de la siguiente manera. Como yo tengo a z en función de x y y, ¿cierto? De x y y, ¿qué va a pasar aquí? Pues que van a aparecer esas dos variables x y y en la ecuación. Es decir, f de x más h, coma y, ¿cierto? La otra variable permanece constante. Y f de x, y
la función, y esto con h. ¿Listo? Que yo voy a encontrar la derivada de la función o de z con respecto a y. Pues sencillo, ya esta h no va aquí, sino que va acompañando a quién, a la y. ¿Listo? Es decir, bueno, punto y coma. Vamos a colocarlo acá. Es decir, de z de y es igual al límite de h con respecto a 0, ¿cierto? Cuando h tiende a 0. Entonces, cuando h tiende a 0. Entonces, es decir, la función, ¿cierto? X, coma, y más h, menos f de x, y sobre h. Y esa es la derivada de la función z con respecto a y. Entonces, estas son las dos, básicamente, estas dos ecuaciones, ¿sí? Se pueden decir que son las derivadas por definición, ¿sí? Se puede decir por definición, bueno, por definición. Listo. Pero recordemos también que nosotros aprendimos ciertas normas para derivar y aprendimos ciertas, ¿cómo se pueden decir? Propiedades o teoremas para poder realizar las diferentes derivadas sin necesidad de realizar límites, ¿cierto? Esto es, muchachos, dependiendo de lo que le pregunten a ustedes, ¿sí? Ahora, un ejemplo de esto, de las derivadas parciales. Yo tengo, digamos, la función z, ¿cierto? Que yo también lo puedo escribir de esta manera. Una función f de x, y. Muchachos, esto ténganlo muy en cuenta, esa terminología, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa terminología la vamos a seguir utilizando o la van a seguir utilizando durante ecuaciones diferenciales, los que ven ecuaciones diferenciales, por el resto del curso de cálculo vectorial. Toda esa vuelta tenemos que tenerla muy clara, muchachos, muy, muy, muy clara. Y eso va a ser igual a 3x al cuadrado por y más 4 veces x por y al cuadrado. Ahora, me preguntan, ¿cuál va a ser la derivada parcial de z con respecto a de y? Es decir, vamos a derivar la función, ¿cierto? Con respecto a la variable y, ¿sí? Y es lo que significa que la x se comporta como si fuera una constante. ¿Listo? Juan, ¿cómo así? Miren, ¿cuánto es la derivada de z? Bueno, ¿cuál es la derivada de y en esta función? Si yo digo que la x se comporta de manera constante, es decir, 3x al cuadrado, y la derivada de esto es, yo derivo nomás la variable y. 4 por 2, 8, 8x por y. Me preguntan, ¿cuál es la derivada parcial de z con respecto a dx? La derivada parcial de z con respecto a dx es, trato a la y como una constante y derivo la x nomás. Es decir, 6xy más 4 veces y al cuadrado. Y eso es lo que llamamos una derivada parcial. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos nosotros que me están diciendo, Juan? Pero mira, me han hablado a mí un poco de vainas dizque de orden superior, que unas derivadas parciales de orden superior. Bueno, pues resultan que las derivadas parciales de orden superior es nada más y nada menos, ¿cierto? Que yo tomar la función z y derivarla dos veces con respecto a una variable. Juan, ¿cómo así? Miren,
coger la segunda derivada de la función. Esto me indica la segunda derivada con respecto a la variable, digamos, x, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo yo expresar este término de otra manera? Sencillo, digo lo siguiente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Significa que yo primero saco la primera derivada, ¿cierto? De la función z con respecto a x y posteriormente saco la segunda derivada de esa función con respecto a de x. ¿Listo? De la misma cuestión o de manera análoga, pues, es con la parte de y, ¿sí? Es con y. Ahora, esto significa que es una derivada de orden superior, es decir, el 2 aquí. Si yo tuviera el 3, pues también sería una derivada de orden superior, ¿cierto? O sea, la tercera derivada de la función. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos dentro de las derivadas parciales, también podemos hablar de lo que ya se llaman derivadas mixtas. Juan, ¿cómo así derivadas mixtas? Claro, las derivadas mixtas son las que yo derivo dos veces la función z, ¿sí? Pero yo puedo derivar esta función, la primera vez la derivo con respecto a x y la segunda vez la derivo con respecto a de y, ¿sí? Es decir, o la primera vez lo puedo derivar con respecto a y la segunda la puedo derivar con respecto a x, como está acá. Es decir, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Primero realizo la derivada de la función con respecto a y posteriormente saco la segunda derivada de la función con respecto a x. De manera análoga, como ya les expliqué, la otra, como ya les expliqué, eh, puedo hacerlo primero con respecto a x y después derivarlo con respecto a y, ¿no? O sea, hacer esto, ¿cierto? Listo. Ahora, que yo cómo puedo expresar esta derivada también en otros términos? Yo la puedo expresar de la siguiente manera. F de xy significa que primero lo derivé con respecto a x y después con respecto a y, o puedo ponerlo de la siguiente manera, yx. Esa terminología, muchachos, depende mucho también de los profesores. Hay profesores que, que detestan que les pongan eso así, entonces muchas veces es mejor dejar eso así, dejar eso ahí quieto y hacerlo de esta manera. ¿Listo? ¿Algunas preguntas, algunas dudas, inquietudes? Cuéntenme con respecto a esta parte de derivadas parciales. Listo. Recordemos que lo que yo le estoy mostrando acá es una especie como de resumen teórico absolutamente de todo, lo que para mí es lo más fundamental. ¿Listo? ¿Me avisan Mm, en el chat? Dime. Juan, podría hacer una pregunta. Lo que pasa es que ahorita no, pues, no alcancé. En límites, ¿cómo sacaste el valor de las trayectorias? ¿Cómo así el valor de las trayectorias? O sea, no, en el y igual a mx. Este de aquí. Sí, ese y igual a mx. Simplemente probando, probando. Es que tú en límites, cuando tiendas a trayectorias, cuando intentas buscar trayectorias, tú, por eso les dije yo, o sea, hay una manera de hacerlo y es rayando mucho, resolviendo muchos límites, que tú automáticamente lo puedes ver y tú dices, esto puede salir más fácil por esta vaina, por ese tipo de trayectorias. Igual, tú simplemente puedes reemplazar el valor inclusive de y igual a x, ¿sí? Mm. Puedes probar inclusive ese tipo de métodos. Y ese es el más común de todos, ¿cierto? Ese es el más común de todos.
ese y igual a x. Es el más común de todos. Es el que más probamos nosotros. El que inicialmente probamos nosotros casi siempre es este. Y igual a 0 y x igual a 0. ¿Sí? Ujú, Pero sí. mira que si tú vas a probar ese límite, ¿cierto? De entrada, lo que te va a dar a ti es una inconsistencia, ¿o no? O sea, si Sí. tú dices que y es igual a 0, pues no te va a dar inconsistencia, la verdad. Te va a dar, por ejemplo, mira que si tú dices en este límite que si y es igual a 0, ¿cierto? Mira que si y, que cancelas aquí 0, cancelas aquí, dices que esto es 0 y que esto es 0, te va a quedar 0 sobre x a la 4, ¿sí? ¿Sí Ujú, lo es? sí, Exactamente. Y eso automáticamente, pues eso es 0, ¿no? claro. Eso. Ahora, si tú llegas y tú lo analizas con x igual a 0, mira que te va a quedar acá arriba 0 sobre y cuadrado, ¿cierto? Sí, Y te va a quedar ¿cuánto? 0, ¿o no? sí. Listo. Ahí ya probaste por una trayectoria básicamente. ¿Qué es cuál trayectoria? Esta que vimos aquí inicialmente. ¿Sí? Ah, ujú, ¿Sí? sí, ya lo Listo. vi. Ajá, listo, Eso. gracias. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú llegas y estás probando, digamos, con ese tipo de trayectorias, entonces tú llegas y dices, listo, ya me salió por esa igual a 0. Ahora voy a probarla por la de la pendiente. Entonces te da que es igual a 0. Entonces, es necesario comprobarlo por 3 trayectorias. ¿Listo? Dale, ujú, sí, Porque si gracias. tú solo compruebas por 2, te van a poner mal. Entre más tú compruebes el límite que te da, que te da, que te da, que te da, mejor. Porque eso significa que tiene una tendencia a que exista. ¿Sí ves? Claro, Entonces, por eso te digo yo, debes probarlo aproximadamente por medio de 3 trayectorias. Cuando ya lo pones por 3 trayectorias, tú dices, sí, resulta que sí da. gracias. Ya entendí. Muchísimo gusto. Sí te respondí la Sí, pregunta. sí, no, que es que estaba viendo en el cuaderno y sí, mire, que era, pues que lo hacían por trayectorias con y igual a 0 y x igual a 0. Entonces ahí me confundí, pero ya, gracias. Dale, con muchísimo gusto. Espero que te haya resolvido la pregunta. Bueno, seguimos con la parte de linealización. ¿Oíste, Juan? ¿Y qué es la linealización? La linealización es nada más y nada menos, muchachos, que aproximar una función linealmente a un punto dado. Eso es la linealización. Es la aproximación de una función de manera lineal. Mira, Guille, es aproximar una función de manera lineal a un punto que me den cualquiera. ¿Sí? Es decir, me dan la función z igual a f de x, y. ¿Sí? ¿Cierto? Lo ideal, muchachos, es de que lo ideal no, y esto debe ser diferenciable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si sabemos de que si esto no es diferenciable, ¿qué pasa, muchachos, si sabemos de que eso no es diferenciable? O sea, ¿qué significa que eso no sea diferenciable? No es continuo. No es continua, exactamente. Y como no es continua, pues graves, ¿sí o qué? Yo no puedo saber si existe o no existe en ese punto, pues, porque de pronto pueda que no exista, o sea, me presente una inconsistencia. ¿Listo? Entonces, es diferenciable, ¿cierto? En cierto punto que me dan. ¿Cuál punto, Juan? En x sub 0, y sub 0. Un punto cualquiera. ¿Sí? Ahora, es decir, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Como ya hablamos ahorita, de que si es diferenciable y es continua, pues obviamente el límite, ¿cierto? De x, y, ¿sí? Cuando tiende al punto x sub 0, y 0, ¿sí? De esta función que me dieron a mí inicialmente, esto debe existir.
Sí, muchachos, esto debe existir. Ahora, Juan, ¿y yo cómo aproximo, vos me hablas tanta carreta y yo cómo aproximo una función lineal a un punto dado, a ese punto que me dieron? Pues para eso, muchachos, hay una ecuación inclusive, hay una fórmula. Y la fórmula me dice que la linealización, ¿cierto? De x, y o la aproximación, ¿sí? Es la función, ¿sí? Evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, ¿sí? Más la primera derivada de la función con respecto a x evaluado en el punto x sub 0, y sub 0, multiplicado por x menos x sub 0, más la función derivada con respecto a y evaluado en el punto x sub 0, y sub 0, punto dado, ¿no? Multiplicado por y menos y sub 0. ¿Listo? Esta es la ecuación teórica, eso es teoría, muchachos. Esta es la ecuación que les va a solucionar a ustedes todo. ¿Sí? Eso les hacen preguntas a ustedes de que imagínense que ese punto, que encuentre el punto, que encuentre la función, que encuentre yo no sé qué. A partir de esto lo pueden determinar. ¿Sí? Ahora, no sé, hacemos un ejemplo de esto, muchachos. ¿Quieren que hagamos un ejemplo de esto o seguimos? Sí, hágale uno. Un ejemplito ahí brevesongo, ¿listo? Entonces, ejemplo. Esto es ejemplo 2, ejemplo 3. Ejemplo 3. Listo. Resulta que yo tengo la función f de x, y igual a e a la menos 2y por el seno de 3x, ¿cierto? De tal que el punto al que yo tengo que evaluarlo, pues, es en 0, pi tercios. ¿Listo? Ahora, pillen lo siguiente. ¿Qué les recomiendo yo? Que de manera organizada, ¿cierto? Hagamos lo que nos piden. ¿Cómo así, Juan? Claro, miren, la función en su primera derivada con respecto a x. Entonces, primero la derivamos con respecto a x. Esto les va a dar 3e a la menos 2y por el coseno de 3x. Ahora, miren lo que me piden. La segunda, que sería la derivada de la función con respecto a y. Esto es igual menos 2e a la menos 2y por el seno de 3x. ¿Listo? Ahora, ¿qué me piden después? Me dicen, Juan, resulta que necesito que vos evalúes ese punto en la función, en la primera derivada. Vamos a evaluarlo. Es decir, el f de x 0, pi tercios. Esto es igual a 0.37. Les va a dar a ustedes 0.37. Me dicen, Juan, evalúate porfa f de y en el punto 0, pi tercios. Miren, muchachos, esto hay que hacerlo de manera ordenada. Yo sé que yo soy desordenado, pero hay que tratar de hacerlo lo más ordenado posible. Si yo evalúo esto, recordemos que el seno de 0 es 0, ¿cierto? Si el seno de 0 es 0, automáticamente toda la función se me va como 0. Ahora, me dicen, evalúa la función original en el punto 0, pi tercios. Listo. Lo mismo,
recordemos que la x vale 0, por consiguiente esto me va a dar 0 y me va a anular toda la función, 0. Ahora, ya teniendo esto, voy a escribir la linealización. Y esto va a ser igual a 3 veces e, o sea, la de x, que miren que fue la única que, que apareció, ¿cierto? E a la menos 2 pi tercios multiplicado por x menos 0, por el punto que me dicen aquí, véanlo. Recordemos que esto sería 0 y esto sería 0. Por eso la linealización sería esta. ¿Listo? Ahora, ¿esto cómo me va a dar de solución? Eso me va a dar 3x por e a la menos 2 pi tercios. Miren una cosa, muchachos. ¿Esto es qué? ¿Esto qué tipo de función es? Exponencial, no. No. ¿Por qué es exponencial? ¿Por qué Una dicen recta, una exponencial? recta. Una recta, claro. Sí, sí. Es que vi el Claro. exponencial, pero pensaba que era una X en vez de un pi. No, 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 eso es un pi. Eso es un pi. Eso es una recta. Entonces, por eso se llama, muchachos, como linealización, porque es aproximar la función a un punto dado, ¿sí? De manera lineal, o sea, de manera rectilínea. ¿Claros hasta aquí? Juan, me haga una pregunta. Cuando usted evaluó sus puntos, los evaluó cuando derivó, ¿cierto? O los ¿Cómo así? evalúa, o los Ah, evalúa claro, cuando- claro, porque mira que aquí te lo está diciendo la ecuación. Te está diciendo, evalúe el punto en qué, en la derivada. Ah, listo, ya comprendí. Gracias. ¿Sí ves? Sí, sí. Lo mismo que en Y, lo mismo que aquí en la original, mira, te lo dicen en la original inclusive. Evalúe la original, evalúe la primera derivada con respecto a Y, con respecto a X. O sea, reemplazar en la fórmula, pues X y Y, esos números. No. Claro, o sea, es reemplazar, evaluar es reemplazar, ¿cierto? En la función que te están dando o en la función que te digan. Es decir, si a vos te dicen el f de x, ¿cierto? X sub 0, y sub 0, ¿qué significa esto? Que tú lo primero que debes hacer es derivar la función que te dan y después evaluar las variables que tiene esa función, reemplazarlas por los puntos 0, x sub 0 y y sub 0. ¿Sí me explico? Donde va x, pues va la x sub 0, donde va la y sub 0. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí Sí, sí. convencí o no convencí? ¿Sí me hice entender o quedamos igual? La verdad, la verdad. De todas ¿Cómo? maneras, de la fórmula. ¿Qué pasa? O sea que, por ejemplo, esos X menos X sub 0, ¿eso qué Eso. sería? Eso sería x menos x sub 0. Sí, Eso exacto. puede ser cualquier punto, cualquier valor a. ¿Tú te acuerdas cuando teníamos la ecuación de la recta? Cuando nosotros manejábamos la ecuación de la recta, ¿sí se acuerdan? Que teníamos que y menos y sub 0, ¿cierto? Eso era igual a m por x menos x sub 0, ¿cierto? Dado que esto era un punto y esto era cualquier valor o no, dentro de la recta. Sí, sí. Exactamente. Estos valores, estas cositas de aquí, salen de la ecuación de la recta y se colocan acá. Ahora, una pregunta, muchachos. ¿Qué es la derivada de una curva? ¿Cuál es la derivada de una curva? ¿Quiénes están viendo física? ¿Quiénes están viendo física conmigo? Pues los física conmigo no. ¿Quiénes están viendo eso? ¿Quiénes están viendo los talleres de física conmigo? ¿Aquí hay alguno?
Si es de mecánica, yo. De mecánica, eso, los de mecánica. Yo también. Listo. Eso. ¿Cuál es la derivada? ¿Qué significa la derivada, cierto? De la posición, de la ecuación de posición. La velocidad, ¿no? Eso, exactamente, sí. Pero acordate que la ecuación de posición era una curva así, ¿cierto? ¿Y cómo es la ecuación de la velocidad? ¿Cómo es la gráfica? Recta. Una línea recta, ¿cierto? Es decir, que la derivada de la posición es ¿cuál? La pendiente, ¿no? Sí, exacto. Exactamente, por eso está aquí la primera derivada de X, la primera derivada de Y y se multiplican por los puntos, mira. ¿Sí los ves? Sí, sí, Se, ya compor- entendí, ya entendí. se comportan como una pendiente, ¿sí ves? Eso es lo bacano, eso es lo bacano de relacionar absolutamente todo con todo, literal. Hay que pillarlo de todas las maneras posibles. Pero sí te quedó claro, sí me hice entender, sí comprendiste ya. Sí, sí. Listo. Listo. Vamos a ver lo que es la derivada direccional, ¿cierto? Entonces, resulta que para hablar de derivada direccional, muchachos, es necesario hablar del gradiente, ¿cierto? ¿Cuál es el gradiente? El gradiente es el símbolo nabla, que es este triangulito invertido, ¿sí? El gradiente de una función, el gradiente de una función está dada por la derivada parcial de la función con respecto a x en dirección y, la derivada de la función con respecto a y en dirección j. Esto es para dos variables. Eh, Ahora, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos, aquí? Lo que sucede es de que, ¿cuál es la diferencia entre una derivada parcial y una derivada direccional? Resulta que la derivada parcial es una derivada que básicamente no nos interesa la dirección a la que se esté haciendo, ¿sí? En cambio, la derivada direccional sí me da esa, discúlpame la redundancia, como la dirección o en qué sentido va la función, ¿cierto? Para tres dimensiones, bueno, para tres variables, ¿cierto? Pues ya sería, tendríamos aquí el nabla de la función x, y, z, ¿cierto? La derivada de la función con respecto a dx, ¿sí? De y, más la derivada parcial de la función con respecto a y en j, muchachos, más la derivada parcial de la función con respecto a quién, a z en k, ¿cierto? Ahora, el cálculo, muchachos, de una derivada direccional, ¿sí? Es el cálculo del gradiente por medio de un vector unitario, ¿cierto? Por un vector unitario. ¿Qué es lo que pasa? Que este gradiente, ¿sí? Me dice las direcciones en las que está mi función, ¿sí? Me dicen las direcciones en las que está mi función. Ahora, una derivada parcial como tal, ya en general, se describe o se denota de esta manera, ¿sí? Y esta derivada parcial de una función, digamos, x, y, ¿sí? Va a ser igual a la función o al gradiente de la función multiplicada por el vector unitario, ¿sí? Todos sabemos
por geometría vectorial y toda esa cuestión, por álgebra lineal, cuál es el unitario, ¿cierto? Cualquier unitario. ¿Cómo es un vector unitario, cierto? Sí. Perfecto. Ahora, vamos a hacer un ejemplito de esto. ¿Listo, Juan, qué pena. señor? Esa notación de la ¿Cuál primera, notación? no la entiendo, ¿eso es una D o qué es eso? Esto, esto. Sí, eso de ahí. Eso es una D, claro, la D es así. Pues yo la hago así, no es así, yo la Listo, hago listo. así. ¿Listo? Gracias, gracias. Es como este de aquí, eso es una Z. Sí, sino que yo la escribo así pues para que me entiendan, pero muchas veces se me va como si fuera la cursiva. Yo escribo en cursiva, entonces puede que no me entiendan y se confundan, ¿cierto? Entonces, esto, muchachos, bueno, esta vaina así, que yo escribo así, eso es una Z para mí. Listo. Y para todos, pues. Bueno, vamos a hacer un ejemplito de esto para sacar la parte de derivada direccional de one. Listo. Bueno. Ejemplo 4, creo que es esto, ¿no? Ejemplo 4. Listo. Ahora me dicen, determine, bueno, encuentre el vector, ¿cierto? Que produzca la dirección en la cual la función dada disminuye más rápidamente en el punto indicado. Bueno, otra cosa, muchachos, a ustedes les explicaron toda esa cuestión de cuál es la mínima, cuál es la máxima, cuándo disminuye, cuándo aumenta, toda esa cuestión. No, profe. No, bueno, entonces no. Entonces hagamos este otro. Hagamos este otro. Hagamos este otro porque posiblemente no. Algunos sí, hay otros que no. ¿Sí me explico? Entonces por eso les decía yo que eh, a muchos los van les van a tirar durito los parciales. Bueno, entonces determine los puntos sobre la superficie dada en la cual el plano es tangente, el cual el plano tangente es paralelo al plano indicado, ¿cierto? Me dicen, determine los puntos sobre la superficie dada en la cual, muchachos, les repito, yo tengo un PDF más completo, ¿sí? Que este que acabamos de hacer. Ese PDF es el que yo les voy a enviar al grupo. Listo. En ese PDF, muchachos, hay muchísimos ejercicios. ¿Listo? Muchos ejercicios resueltos de casi todos los temas. Para que los vean, los hagan y cualquier cosita me comentan o me dicen, Juan, me gustaría que hiciéramos este en el taller, Tin, y lo hacemos. ¿Claros? Juan, pero también podemos enviar pues para ver lo que vimos hoy. Es que lo que vimos hoy va a estar ahí en ese PDF. Está en ese PDF. Pero si Ok. quieres, yo les envío también, claro, eso no importa. Bueno, ok. Yo lo decía era por los ejemplos. No, por eso, es que los ejemplos están ahí. Por eso te digo yo, o sea, mira, esos ejemplos, por ejemplo, de límites que vimos, ejemplo 1, ejemplo 2, están en el PDF. Sino que esos ejemplos, hay muchísimos más, hay muchos más. Hay por ahí unos 4 más. Y en el PDF que yo les voy a enviar, aparece, ahí dice, cuando es combinado, ejemplos de algebraico, digamos, ¿sí me explico? Ok, ok. Entonces,
pienso pues que hay unos que tienen también más grado de complejidad. Entonces, me gustaría pues que los vieran también. Igual, por eso les digo yo, si ustedes dicen, Juan, me gustaría que hiciéramos este punto que no lo entendí, entonces me dicen y yo lo resuelvo. No hay ningún problema. A ver, el plano que me dan es este. 2x más 4y más 6z igual a 1. Entonces me dicen, determine los puntos sobre la superficie. ¿Cuál es la superficie? La superficie que me dan es esta. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 7. ¿Qué ecuación es esta o qué figura es esta? La del 7, una circunferencia. Una esfera. Eso. ¿Listo? Entonces, eso es una superficie. Recuerden muy bien. Superficie. Entonces, me dice, determine los puntos sobre la superficie, sobre esa superficie, dada en la cual el plano tangente, este plano tangente, es paralelo al plano indicado. Entonces, vamos a empezar con esto. Digo, lo primero es coger la función, ¿cierto? La función f de x, y y z, ¿sí? ¿Qué es cuál? La de la esfera, ¿cierto? Más z cuadrado, y miren que esto lo paso al otro lado, sería menos 7, ¿sí? Eso es lo más importante, que yo debo tener una función, ¿listo, muchachos? Una función. Ahora, posteriormente a eso, ¿qué es lo que yo debo hacer? Miren, ¿sacar qué? El Sacar gradiente. qué? El gradiente de la función. ¿Sí o qué? Listo. Gradiente de la función. ¿Cuánto me va a hacer gradiente de la función? 2x en y más 2y en j más 2z en k. ¿Sí lo vemos el gradiente o no lo vemos o quieren quieren que lo hagamos pasito a pasito, pues? El gradiente es derivar cada uno de Claro, los componentes. sí, así como lo vimos aquí, mira. Ah, listo, listo. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Que vamos a encontrar todos los puntos sobre la superficie. Entonces, ¿cómo hago para encontrar esos puntos en la superficie? ¿Cierto? En donde el plano que me dan es paralelo al plano indicado. Ahora, para poder encontrar esos puntos, lo primero, muchachos, que yo tengo que hacer es lo siguiente, es evaluar, ¿cierto? Ese gradiente de la función en esos puntos, o sea, en el punto que x sub 0, y sub 0, z sub 0. Ahora, Juan, pero vos cómo sabes de qué es x sub 0, y sub 0, z sub 0? Porque puede ser cualquier punto, yo no me lo sé y lo necesito encontrar, ¿cierto? Pueden ser x valores, lo que sea, pero necesito encontrar esos puntos. Entonces, evaluado pues en el gradiente, muchachos, vean, eso va a ser 2x sub 0 en y más 2 veces y sub 0 en j más 2 veces z sub 0 en k. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que yo voy a tener ese planito, el planito que lo tengo acá arribita, mírenlo, y lo voy a volver como una especie de función. Entonces, esa función va a ser x, y y z, ¿sí? En donde esa función está dada por 2 veces x más 4y más 6 veces z, y miren que el 1, que es igual a 1,
pasa al otro lado, lo mismo que hicimos con la superficie, pasa al otro lado a restar. Pasa al otro lado a restar. Listo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, muchachos? Sacar ¿qué? El gradiente de ese plano. Listo. ¿Para qué hago eso? ¿Para qué hago eso? ¿Para qué hago eso? ¿Sí? Eso lo hago, muchachos, es para después o posteriormente igualarlo con el gradiente del plano. Es decir, vamos a hacerlo. 2 veces I más 4 veces J más 6 veces K. Listo. Ahora, miren lo siguiente. Para que ese punto esté sobre la superficie, ¿cierto? Y esté tocando o básicamente esté el plano tangente pasando por ahí, tiene que ser el mismo, ¿cierto? Tienen que coincidir tanto el gradiente de la superficie como el gradiente del plano. Es decir, 2 veces, ¿ustedes se acuerdan? Todos los que están aquí ya vieron álgebra lineal. Sí. Todos los que estamos aquí ya vieron álgebra lineal, ¿sí? Sí, sí. Listo, perfecto. Ahora, ¿ustedes recuerdan lo que eran las famosas combinaciones lineales? ¿Sí o no se acuerdan? O no Sí. tienen ni idea. Eso. No, yo no me acuerdo. No, que El teníamos profesor que, era Lambda a veces otro, ¿no? sí, básicamente que, o sea, cómo encontrar de que, mm, es decir, miren, por ejemplo, voy a colocar aquí, o sea, si existen unas variables o unas constantes, ¿cierto? Que al multiplicarlas por cierta función me den otra. Es decir, miren, tengo los puntos, los del gradiente, miren, 2y sub 0, ¿cierto? Eh, ¿Dónde está estos? 2y sub 0. Y el otro, ¿cuánto es que era? 2z sub 0, ¿cierto? 2z sub 0. ¿Se acuerda? ¿Y que hacíamos esto? Pero vamos a hacerlo con el plano. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Yo sí. Eso, que multiplicábamos por un escalar, ¿se acuerdan? Eso. Y entonces, como sabemos de que eso es en X, eso es en Y y eso es en J, bueno, en K digo, o en Z, pues vamos a igualar término con término, o sea, es decir, 2x sub 0 igual a 2 veces C. Tengo la otra que sería 2 veces Y sub 0 igual a 4 veces C, ¿sí? Y tengo la otra que sería 2 veces Z, que son sistemas de ecuaciones. Sacábamos sistemas de ecuaciones para determinar las constantes. Y eso era 6 veces C. Sí, 6 veces C. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar, ¿sí? El punto sobre la superficie. ¿Cómo así, Juan? Sí, o sea, necesito saber cuánto vale X sub 0, cuánto vale Y sub 0, cuánto vale Z sub 0 en términos de mi constante. Es decir, vamos a pasar esto a dividir y voy a tener que X sub 0 va a ser igual a C. Paso esto a dividir y tengo que Y sub 0 va a ser igual a 2 veces C. Paso esto a dividir y tengo que Z sub 0 es igual a 3 veces C. ¿Cierto? Ahora, como los puntos
o sea, x sub 0, y sub 0 y z sub 0 están sobre la superficie, pues resulta que voy a evaluar esos puntos, ¿cierto? Sobre la superficie. ¿Cuál es la superficie? Esta es la superficie. ¿Sí? Es decir, x sub 0, o sea, c al cuadrado, más 2 veces c, eso es al cuadrado, más 3 veces c al cuadrado, igual a 7. Entonces, resuelvo, despejo a c y obtengo que c al cuadrado es igual a 7 sobre 14. Es decir, recordemos que 2 por 7, 14, esto es un medio, y obviamente, muchachos, obviamente, pues saco raíz a ambos lados, y esto me va a dar raíz de un medio. Ahora, recordemos que a estas alturas del partido, nosotros no podemos descartar las dos opciones que nos brinda una raíz. Juan, ¿cómo así las dos opciones que nos brinda una raíz? Claro, más o menos 1 sobre la raíz de 2. ¿Listo? O sea, es decir, que si se vale esto, ¿cierto? Si se vale esto, ¿cuáles van a ser los valores de x sub 0, de y sub 0 y de z sub 0? Mírenlos aquí, o sea, reemplazamos c aquí. Es decir, 1 sobre raíz de 2 positivo o menos 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Aquí va a ser 2 sobre raíz de 2 o menos 2 sobre raíz de 2. Aquí va a ser 3 sobre raíz de 2 o menos 3 sobre raíz de 2. Es decir, ¿cuáles van a ser los puntos? ¿Cuáles van a ser los puntos? Los puntos van a ser la primera opción, que va a ser la opción positiva, 1 sobre raíz de 2, 2 sobre raíz de 2, 3 sobre raíz de 2. Y la otra opción va a ser menos 1 sobre raíz de 2, menos 2 sobre raíz de 2 y menos 3 sobre raíz de 2. Listo. Esos serían los puntos, muchachos, de que están sobre la superficie, ¿cierto? Y en la cual el plano tangente es paralelo al plano indicado. Miren que nosotros cómo verificamos paralelismo. Nosotros hicimos el paralelismo por medio de eliminación lineal, porque pudimos encontrar un escalar que si yo al multiplicar este escalar, ¿cierto? Por el plano, me va a resultar a los puntos dados por la superficie, sobre la superficie. ¿Listo? Y recordemos que por definición, una curva es paralela a la otra cuando una es múltiplo escalar de la otra, ¿no? Listo. Este es un problemita tipo parcial. Espero que les haya gustado. Bueno, regla de la cadena. Bueno. ¿Qué es la regla de la cadena? Yo ya lo había hecho, pero solo había tomado los positivos, así que gracias, había olvidado los negativos. Por eso les digo, Gabriel, a estas alturas del partido, tenemos que considerar todas las opciones. Hay que considerar todas las opciones. Si vos hubieras puesto esto, solamente, obviamente te van a poner mal. ¿Sí pillas? Bueno. Listo. Entonces, la regla de la cadena, ¿qué pasa? Supongamos
que yo tengo una función, ¿cierto? F de X, Y, ¿cierto? Que es diferenciable. Ya hablamos de cómo o qué significa que una función sea diferenciable, ¿cierto? En X, Y. ¿Sí? De tal manera que X es igual o X es una función que está, o bueno, X es una variable que está en función de otra, es decir, de T. Y Y va a ser otra función que va a estar en función, literal, de otra variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la derivada parcial de Z, ¿cierto? Que sería esto, con respecto a dt, ¿se acuerdan de cálculo diferencial, la de regla de la cadena? Va a estar dada por primero deriva de Z, que está en función de quién. Esta vaina aquí, muchachos, perdón. Se me fue se me fue a Z ahí. ¿Qué pasa? Primero, como yo miro que Z está en función de X y Y, pues derivo primero la función Z con respecto, digamos, a X, y después derivo a dx, que está en función de dt. Eso es lo que se llama regla de la cadena. Ahora, recordemos que la variable y también está en función de esa t, entonces también tengo que hacer sumo más la derivada parcial de z con respecto a la función y, bueno, con respecto a y después derivo a y con respecto a t. ¿Listo? Esto es básicamente lo fundamental, muchachos, de la regla de la cadena. Saber cómo es la estructura y saber de qué es básicamente derivar una función. Hombre, espérenme un momentico, encuentro la palabra. Una función que está implícita en otra, ¿sí? Eso es básicamente la regla de la cadena. Los que no entienden de la regla de la cadena, por favor, dígame si es complejo, si es muy complejo o si quieren que hagamos otra, no sé, una explicación. O todos tenemos claro cómo se hace lo de la regla de la cadena. ¿Sí? Todos tenemos muy claro cómo se hace lo de la regla de la cadena. Bueno, ahora vamos a ver la otra parte que es máximos y mínimos. Máximos y mínimos. ¿Cierto? ¿Qué pasa con los máximos y mínimos? ¿Cierto? Que los máximos y mínimos, muchachos, son los puntos máximos o los puntos mínimos de una curva, ¿cierto? Una función. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros, por lo general, ¿se acuerdan ustedes de cálculo diferencial de los máximos y mínimos? ¿Cierto? Pues resulta que aquí se hace básicamente de la misma forma, ¿sí? De la misma forma. Solo que acá tenemos otros criterios, otras, ¿cómo podríamos decir? Criterios, no, como otra teoría, por decirlo así, ¿sí? En donde tenemos que tener muy en cuenta, muy en cuenta estas funciones.
estas cositas. Otra cosa, como esos videos se graban y toda esa cuestión, estos temas, estos pantallazos básicamente de teoría, yo los determino y yo los saco a partir del cálculo trascendental del SIL. ¿Listo? Entonces, para que sepan, para que sepan. Bueno, a ver, espérenme un momentico, muchachos. Para que sepan. Ve qué habrá pasado con esto. Bueno, en fin. Bueno, las guías para encontrar los extremos sobre un conjunto R cerrado. ¿Cómo hace un conjunto R cerrado? Sí, sobre una curva cerrada y acotada. Lo primero que debemos hacer, muchachos, es encontrar los extremos sobre el conjunto cerrado y acotado. ¿Cómo así, Juan? Claro, encontremos primero el valor de F en los puntos críticos. Ahora, ¿cómo encontramos un punto crítico? Un punto crítico, muchachos, de una función, ¿cierto? Es un punto de A, B en un dominio de F, bueno, para el cual la primera derivada, o sea, es encontrar la primera derivada de la función e igualarla a 0 y encontrar la primera derivada con respecto a y e igualarla a 0, ¿sí? A partir de ahí podemos encontrar los diferentes puntos críticos. Listo. Pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3. Lo único que el consejo que yo les doy es no hacer lo que les dije anteriormente. Es decir, hay que tener en cuenta los valores de la raíz cuando es negativa y cuando es positiva. Ahí serían 2 puntos. ¿Listo, muchachos? Claros. Una vez que obtenemos los puntos críticos, ¿sí? Encontramos o evaluamos esos puntos en la función, que es esta i que dice aquí, encuentra el valor de f en los puntos críticos. 2, encontrar los valores de los extremos de f sobre la frontera, ¿sí? Es decir, el valor más grande de la función en la lista de los valores obtenidos, ¿cierto? En los pasos 1 y 2, es el máximo absoluto y el valor más pequeño, pues es el mínimo. Número 3. La prueba de las segundas derivadas. Ahora, ¿qué recomiendo yo? ¿Qué recomiendo yo para hacer este tipo de pruebas? ¿Cierto? Yo recomiendo, muchachos, de que hagan una tablita. Juan, ¿cómo hace una tablita? De que escriban aquí punto crítico, escriben aquí la segunda derivada, escriben aquí la derivada cambiada, miren la ecuación, y escriben aquí el valor de D. Entonces, miren que la prueba, esto es para encontrar los mínimos, máximos y máximos relativos, ¿cierto? Y cómo saber de que no es un extremo relativo. Entonces, la gran mayoría, muchachos, esto lo primero es lo más básico que deben saber. Lo segundo es esta parte, la prueba de las segundas derivadas. Por lo general, a ustedes les van a decir máximos o mínimos relativos. ¿Cómo se obtienen? A partir de esta ecuación. ¿Sí alcanzan a ver la ecuación de la D? ¿Sí? Muchachos, confirmen por el chat. Digan sí, simplemente. Sí, profe. Listo. Por medio de esta ecuación, muchachos, es que comprobamos
los mínimos relativos y los máximos relativos. Es decir, miren, si yo evalúo en la segunda derivada con respecto a X, mi punto crítico, ¿cierto? Y me da un valor mayor a 0, ¿cierto? Y el resultado de la D me va a dar mayor a 0, significa que es un mínimo relativo. Pero si la D me da que es mayor a 0 y la F de XX, pues evaluado en el punto crítico, es menor a 0, significa que es un máximo relativo. Ahora, si la D me da que es menor que 0, me dan un número negativo, significa que no es un extremo relativo. Y si esta ecuación me va a dar que es igual a 0, significa que no se puede concluir absolutamente nada. ¿Listo? Eso sería básicamente la parte teórica de lo que es los máximos y los mínimos relativos. ¿Sí? Esos son los máximos y los mínimos relativos, muchachos. Básicamente, lo necesario para poder hacer los máximos y mínimos relativos y los máximos y mínimos absolutos es tener claro estos 3 bloques. Para mí, no es necesario nada más. Ahora, seguimos con el otro. ¿Cuál es el otro? Multiplicadores de Lagrange. Lo otro, muchachos, es de que en la próxima semanita estaré haciendo el taller. Listo, voy a ver si lo cuadro desde hoy. Les dije, escríbanme en el grupo, por favor, qué día quieren y yo se los hago ese día. Miren la teoría de esto, lo más corto que es. O sea, es lo más corto que yo he visto. Ahora, hay una cosa, muchachos, que debemos tener en cuenta. Muchos de los ejercicios de máximos y mínimos o que se hacen por medio de multiplicadores de Lagrange también se pueden resolver por regla de la cadena. Entonces, este tipo de cosas, de ejercicios o de problemas, es muy necesario que ustedes observen bien qué es lo que le están preguntando y por cuál método ustedes creen pertinente que sale lo más rápido posible. Ahora, ¿qué pasa con los multiplicadores de Lagrange? ¿Cierto? Resulta que los multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Son nada más y nada menos que estas variables. Bueno, estas variables, sí, como esas constantes, estos valores de lambda, ¿cierto? Son los valores de lambda. Esos son los multiplicadores de Lagrange. ¿Cómo hago yo para poder encontrar los multiplicadores de Lagrange? ¿O cómo sé yo que estoy hablando de un problema de multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Para saber que estoy hablando de multiplicadores de Lagrange es porque hay una función que me está restringiendo, que me restringe básicamente otra función. Es decir, tengo presencia de un g de x, ¿cierto? Es como hay ejemplos como estos que me dicen, miren, hay un tanque cilindro recto que se superpone una tapa cónica que forma en la forma, ¿cierto? Que se ilustra en la figura tal. El radio del tanque, muchachos, es de 3 metros y su área superficial total corresponde a 81 metros cuadrados. Encuentre las alturas X y Y de manera que el volumen del tanque, ¿sí? Sea el máximo, ¿sí? Ahora, ¿qué función me restringe a la del volumen? La función que me restringe a la del volumen es esta, ¿sí? ¿Por qué me restringe a la del volumen? Porque no puede ser ni mayor a 81 pi metros cuadrados, ni menor a 81.
O sea, hay una ¿qué? Hay una restricción, ¿cierto? Entonces, a la restricción yo la llamo g de x, y. ¿Sí? A la función que voy a maximizar o que voy a encontrar, voy a llamarla f de x, y. O puede ser de x, y, z, etcétera. ¿Cuáles son los pasos para poder aplicar multiplicadores de Lagrange o para hacer multiplicadores de Lagrange? Lo primero, muchachos, miren. Lo primero, encontrar las derivadas de la función f de x, ¿cierto? F de x, y. Primero, encontrar la derivada con respecto a x. Ahora, a esa derivada con respecto a x, la voy a igualar a la restricción. También hago lo mismo, derivo con respecto a x y a la restricción la multiplico por un lambda. Lo mismo para y, para la derivada con y. Lo multiplico por lambda y la restricción, ¿cierto? La derivo con respecto a y. Y por último, tengo que la restricción, la función restricción, la voy a igualar a 0. Ahora, miren lo siguiente, muchachos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero para qué hacemos estas tres ecuaciones? Pues resulta que tengo aquí dos variables, tengo a x y tengo a y, y me aparece una tercera que tengo que se llama lambda. Tengo tres variables y para resolver tres variables es necesario tener ¿qué? Tres ecuaciones para que el sistema sea ¿qué? Consistente. Entre las soluciones de x, y y lambda del sistema 2, ¿cierto? Ese sistema estarían los puntos x sub i y y sub i, donde f tiene un extremo. Cuando f tiene un máximo mínimo, ¿cierto? En este será el número más grande o más pequeño en la lista de los valores de la función. Es decir, los valores que yo encuentre más altos serán los máximos y en los más pequeños serán los mínimos. Y bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.